Intentaré explicarlo de la mejor forma posible. Y seré lo más breve que pueda porque si no estaría hablando durante horas. Y ese no es el propósito de esto. Solo quiero sacarme esto del pecho y también advertirle a la gente. Bueno, todo comenzó hace unos meses. Yo iba a la escuela normal junto con mi mejor amigo, Kyle. Él y yo éramos muy unidos. Llevábamos varios años de amistad y teníamos mucha confianza el uno en el otro. Ambos éramos muy fanáticos de los videojuegos, pero en especial de una franquicia en específico, Sonic the Hedgehog. Jugábamos tanto los juegos actuales como los antiguos. Esto era gracias a que su familia tenía dinero y él era hijo único. Entonces, muchas veces me invitaba a su casa y gracias a él pude jugar títulos que a mi edad jamás habría podido disfrutar. Yo no era una persona de bajos recursos, pero mis padres no podían permitirse comprar la consola de última generación. Aún así, tenía un pendrive que usaba en la PC de mi amigo para descargar juegos antiguos que mi computadora sí podía correr. Además, de vez en cuando yo también descargaba juegos para que él los probara. La vida era simple: ir a la escuela, divertirme. Después de eso, jugar con mi mejor amigo y repetir la rutina. Hasta que llegó aquel día. Era de tarde. Tal vez las 7 o las 8 de la noche, la mamá de mi amigo tocó la puerta de mi casa. Se la veía decaída, pero, sinceramente, no parecía algo tan grave. Entonces ella le dijo algo a mi mamá. No escuché qué fue exactamente, pero apenas lo hizo, mi mamá me pidió que fuera a mi cuarto. Yo simplemente obedecí y subí las escaleras. Pero la curiosidad pudo más que yo. Así que me quedé espiando desde el pasillo de arriba, justo al borde de las escaleras. Fue entonces cuando la madre de mi amigo se derrumbó por completo y comenzó a llorar de manera histérica. Mi mamá entró en pánico e intentó desesperadamente encontrar una forma de calmarla. Yo me asusté y jamás la había visto de esa manera. Y ahí entendí que esto era serio. Después de un rato, ella finalmente logró calmarse. Tras una charla corta y entre lágrimas, soltó la bomba. Kyle estaba muerto. Tanto mi mamá como yo nos quedamos completamente sorprendidos. Después, ella explicó que habían encontrado a Kyle tirado en el piso de su habitación inmóvil. Sus padres reaccionaron lo más rápido que pudieron. Mientras su madre encendía el auto, su padre cargaba a Kyle en brazos y corría desesperadamente hacia el vehículo. Lo llevaron de urgencia al hospital, pero ya era demasiado tarde. Kyle estaba muerto. Intentaron reanimarlo varias veces, pero fue inútil. Finalmente, mi amigo fue declarado muerto. Todo eso había ocurrido apenas unas horas antes de que su madre viniera a mi casa. Después de escuchar aquello, simplemente me fui a mi habitación sabiendo que mi mejor amigo había muerto. Y, si te soy sincero, no sabía cómo reaccionar. ¿Cómo reaccionarías tú al descubrir que tu amigo estaba sonriendo ayer para enterarte al día siguiente de que ya no está vivo? No sé si fue el shock o algo más. La cosa es que, después de un rato, la madre de mi amigo se fue y mi mamá me llamó para hablar conmigo. Entonces me explicó todo lo que ya había escuchado, excepto un detalle. Aparentemente, mi amigo había fallecido por un paro cardíaco repentino, y eso le parecía extraño incluso a ella. A mí también. Según la madre de Kyle, nadie en la familia tenía antecedentes de enfermedades cardíacas. Además, mi amigo estaba perfectamente sano. Yo simplemente lo atribuí al destino, aunque, sinceramente, me parecía completamente injusto. Él y su familia eran buenas personas, pero no tenía sentido seguir dándole vueltas al asunto. Después de recibir la noticia, fui al funeral de mi amigo. El lugar estaba lleno de familiares, compañeros de la escuela y vecinos de la zona donde vivía. Kyle era una persona muy extrovertida y cálida, así que no era raro ver tanta gente ahí.
Pero fue en ese funeral donde realmente entendí la realidad. Mi mejor amigo estaba muerto. Todas esas tardes jugando juntos, todos esos fines de semana pasando el rato, ya eran cosas del pasado. Simplemente me derrumbé y lloré, porque entendí que jamás volvería a vivir ninguno de esos momentos con él. Como dije antes, él y yo éramos muy unidos. Y, a diferencia de él, yo nunca fui una persona demasiado sociable. Por eso, saber que alguien tan cercano simplemente había desaparecido me dolió como nunca antes. Después del funeral regresé a mi casa y todo continuó con relativa normalidad, ignorando lo obvio. Así pasaron varios días hasta que una mañana, mientras me preparaba para ir a clase, vi una caja sobre la mesa. Miré a mi mamá y ella me explicó que la madre de Kyle quería que me quedara con algunas de sus cosas. Como dije antes, Kyle era hijo único y su familia tenía bastante dinero. Supongo que no les importó darme sus pertenencias, ya que yo era muy cercano a él y su madre me conocía bien. No voy a mentir, eso me alegró un poco. Luego me fui a la escuela. Cuando regresé a casa después de clase, subí la caja a mi habitación y la dejé. La verdad no quería tocar sus consolas. Cada vez que las veía no podía evitar recordarlo y sentir como la tristeza me invadía. Así pasaron varias semanas hasta que un día decidí jugar otra vez, en parte por nostalgia y en parte para recordar los viejos tiempos. Era fin de semana, así que pasé horas jugando en sus consolas y probando todo tipo de juegos. Estuve así durante bastante tiempo, hasta que, mientras revisaba cosas dentro de la caja, encontré mi pendrive. Entonces recordé que un día lo había olvidado en la casa de mi amigo. Y, después de todo lo ocurrido, simplemente me había olvidado de él. Decidí conectarlo a mi computadora para ver si Kyle había dejado algunos juegos descargados. Y así fue. Había varios juegos que no recordaba haber guardado ahí. Jugué durante un rato hasta que llegué al último archivo. El nombre del juego era Sonic.exe. Mi amigo y yo éramos fanáticos de Sonic the Hedgehog, así que pensé que mejor manera de recordar esas tardes juntos que jugando un juego de Sonic. Grave error. Al dar doble clic en el juego, este inició con normalidad. Primero apareció el clásico logo de Sega y después el título junto con Sonic. Por lo que parecía, era una versión de Sonic the Hedgehog. Simplemente presioné Enter para continuar, pero apenas lo hice, durante una fracción de segundo el menú de inicio se glitchó y Sonic desapareció de la pantalla. Pensé que era algún error, tal vez un archivo corrupto o algún problema del juego, pero el juego siguió funcionando con normalidad, así que decidí continuar. Después de eso apareció un menú de selección con 3 personajes disponibles, Tails, Knuckles y Eggman. Elegí a Tails, ya que los otros 2 personajes estaban bloqueados y no podían seleccionarse. Entonces el juego me llevó al primer nivel, Green Hill. Me detuve un segundo al ver a Tails. Se lo veía nervioso, ansioso. Además, sus animaciones eran demasiado expresivas y fluidas. Podrías decir tranquilamente que se movía como una persona real. Aún así, todo transcurría con normalidad. Pasé los primeros 2 actos sin problema. Eran literalmente una copia exacta del juego original, solo que, en lugar de controlar a Sonic, controlabas a Tails. Finalmente llegué al acto 3, y ahí todo cambió de golpe. Tails se veía mucho más nervioso que antes. Sin mencionar que la melodía de fondo sonaba diferente. Creo que la música estaba al revés, pero lo que más me alteró fue otra cosa. El nombre de Tails ya no decía Tails, ahora decía Kyle.
Tails tenía el nombre de mi amigo. Seguía avanzando por el nivel, pero mientras más avanzaba, más cambiaba el escenario. Las plantas brillantes y vivas ahora estaban marchitas. Los colores eran apagados. Ya no había enemigo, ya no había rings. Solo avanzaba junto a Tails en silencio. Hasta que, de repente, Tails se detuvo en seco y miró hacia atrás. Entonces la cámara comenzó a alejarse lentamente hasta enfocar una pequeña colina. Y ahí fue cuando escuché unos pasos lentos, pesados. Hasta que finalmente la figura de quien producía esos pasos apareció frente a la cámara. Aparentemente era Sonic, y digo aparentemente porque tenía sombras demasiado pronunciadas. Era difícil distinguirlo correctamente, pero por la silueta podías deducir que era él. Entonces, de manera repentina, la cámara cambió a un primer plano de Sonic con un fondo completamente negro, y la verdad, era horrible. Todavía no podía verse con claridad debido a las sombras, pero incluso con lo poco que alcanzaba a mostrarse, ya podías darte una idea de lo que era. No era un monstruo grotesco, pero tampoco era agradable de ver. Era como si esa cosa estuviera intentando copiar la apariencia de Sonic y estuviera fallando miserablemente en el intento. Parecía un cadáver. Tenía una mezcla entre el Sonic clásico y el moderno. Poseía los ojos verdes característicos del Sonic moderno, pero el cuerpo del clásico, aunque también tenía deformaciones horribles repartidas por todo el cuerpo. Yo quedé paralizado durante un segundo hasta que, de repente, esa criatura soltó un grito monstruoso, y por un instante todo su cuerpo se hizo visible. Entonces la cámara volvió rápidamente hacia Tails mientras en la parte superior de la pantalla aparecía un mensaje. ¡Corre! Yo simplemente obedecí, corrí tan rápido como el juego me permitía, pero era complicado, tenía que esquivar obstáculos constantemente. Y, además, a veces el propio mapa se deformaba y bloqueaba el camino. Intenté volar con Tails, pero esa criatura también podía hacerlo, y, por culpa de eso, estuvo a punto de alcanzarme. Así que seguí corriendo, pero fue inútil. En un momento choqué contra un objeto del escenario, y esa cosa finalmente me alcanzó. La criatura destrozó una de las colas de Tails, pero Tails hizo un spin dash desesperado y logró escapar. Entonces llegamos a una zona donde había que subir por plataformas. Comencé a subir rápidamente, pero, de repente, la cámara bajó violentamente y mostró a esa criatura observando desde abajo, y entonces empezó a subir hacia nosotros, rápidamente, demasiado rápido. Yo tenía que ascender lo más rápido posible mientras evitaba golpearme con las plataformas que aparecían encima mío. Estuve así durante varios segundos, hasta que finalmente llegué a otra parte del nivel completamente recta. Corrí con todas mis fuerzas, y entonces vi el letrero que marcaba el final del nivel. Estaba a punto de lograrlo, pero él fue más rápido. Me capturó. La pantalla se puso negra durante unos segundos, y después apareció esa cosa ahorcando a Tails. Ambos estaban en la zona de las plataformas, y las piernas de Tails se veían heridas. Supongo que las había roto para evitar que escapara. Entonces ocurrió lo peor. La criatura lanzó a Tails al vacío, y mientras caía a gran velocidad, su cuerpo comenzó a estrellarse contra las plataformas. Tails gritaba de dolor, pero no había nada que pudiera hacer. Seguía cayendo, y con cada impacto, su cuerpo se deformaba más y más. Tails solo podía llorar y gritar desesperadamente del dolor mientras caía, hasta que finalmente dejó de caer y quedó tendido sobre una plataforma. Pero, para mi desagradable sorpresa, Tails seguía vivo.
y consciente. Parecía que intentaba decir algo, pero solo se escuchaban sonidos ahogados. Entonces entendí lo que ocurría. Se estaba ahogando con su propia sangre. Ese monstruo apareció nuevamente junto a él, y entonces sí pude entender lo que Tails decía. Suplicaba por su vida, le rogaba que no lo matara, que por favor lo dejara ir. Yo estaba perturbado, pero no solo por las súplicas, sino por quien las estaba diciendo. Tails tenía la voz de Kill. Yo no sabía cómo reaccionar. La criatura simplemente soltó una leve risa de ultratumba y levantó el cuerpo maltrecho de Time. Entonces la pantalla se cerró bruscamente mientras se escuchaban los gritos desesperados de Time mezclados con la risa maniática de esa cosa. Yo seguía inmóvil, aterrado, escuchando aquella escena dantesca hasta que Tails dijo unas últimas palabras antes de que todo quedara en silencio. Apágalo. Entonces el juego me permitió volver a abrir la ventana. La pantalla estaba completamente negra y después apareció un mensaje. Eres demasiado lento. ¿Quieres intentarlo de nuevo? Debajo del texto había un contador. 1 de 3. El juego volvió al menú de selección, pero ahora todo estaba cambiado. Parecía directamente una película de terror. En el icono donde antes aparecía Tails, ahora estaba completamente destrozado, y el nuevo personaje jugable era Knuckles. Pero había algo perturbador en él. Knuckles miraba directamente al jugador con una expresión de auténtica inquietud. Yo no lo pensé dos veces. Intenté levantarme rápidamente para apagar la computadora, pero no podía moverme. Apenas podía mover un poco las manos para seguir jugando. Mi cuerpo no respondía. Era como estar atrapado en una parálisis del sueño, pero yo no estaba soñando. Era real. Todo lo que estaba viendo era real. Presioné la tecla escape. Nada. Probé la tecla Windows. Nada. Intenté usar Alt más F4. Nada. Nada funcionaba. En un ataque de pánico intenté gritar, pero tampoco podía hacerlo. No podía hacer absolutamente nada, aunque incluso si hubiera podido gritar no habría servido de mucho. No había nadie en casa, solo me quedaba una opción: seguir jugando. Y entonces todo encajó. Mi amigo no había muerto por un paro cardíaco, ni siquiera estaba muerto. Esa cosa se lo había llevado. Sí, sonaba completamente absurdo, pero eran demasiadas coincidencias. Su nombre, su voz, su supuesta muerte. Mi amigo jamás murió. Esa cosa lo había arrastrado a su mundo a la fuerza y ahora lo estaba torturando. Seguramente Kill había fallado sus 3 intentos y esa criatura lo reclamó como una especie de recompensa. Y si yo también fallaba, me esperaba exactamente el mismo destino. Entonces, sin nada más que hacer, elegí a Knuckles. La pantalla se congeló durante un segundo y después sonó una risa maléfica. En ese momento entendí algo. Esa cosa ya no necesitaba fingir. Era una criatura malvada y quería dejarme en claro cuánto disfrutaba este juego macabro en el que me había atrapado. El nivel cargó. Knuckles apareció en un lugar extraño. El suelo era igual al de Scrabble Zone. El cielo estaba completamente nublado y tenía un tono rojizo como sangre. A lo lejos podían verse unas edificaciones oscuras, pero decidí no darle demasiada importancia. Era obvio que esa criatura quería distraerme y tomarme desprevenido para quitarme otra vida, así que avancé por el tétrico escenario y entonces comenzó a sonar una melodía incómoda, distorsionada. Como dije antes, intenté no distraerme para evitar que me tomara por sorpresa. Avancé un poco más, hasta encontrar unos rings. Pero no eran los típicos rings dorados del juego, parecían hechos de bronce, oxidados. Y, al igual que esos rings, el escenario también estaba deteriorado. El suelo tenía manchas de óxido y más adelante había sangre. Knuckles ya estaba tenso, y sinceramente no podía culparlo.
Entonces Knuckles se detuvo de golpe. Seguido de eso, Sonic apareció frente a él con la cabeza agachada, y nuevamente la pantalla se oscureció. La criatura solo dijo una cosa: te encontré. Entonces el escenario cambió. Dos enormes paredes metálicas bloquearon ambos lados del mapa. Ya no tenía escapatoria. En el centro solo había dos plataformas. Y entonces Sonic aprovechó para atacar por sorpresa. Reaccioné a tiempo y logré esquivarlo. La pelea había comenzado. En la esquina inferior izquierda apareció una barra de vida. Era la barra de vida de Sonic. Hice todo lo que pude. Logré golpearlo varias veces, pero mientras más daño recibía, más rápido se volvía. Cada vez era más difícil atacar, y aún más difícil defenderse. La pelea continuó así durante varios minutos hasta que, después de uno de mis golpes, los ojos de Sonic explotaron literalmente. Tras el impacto, su rostro quedó deformado. Ahora solo podían verse venas expuestas y un vacío oscuro en las cuencas donde antes estaban sus ojos. Entonces, de repente, aparecieron unas pupilas rojas dentro de aquella oscuridad. Sonic gruñó visiblemente molesto. Recibí varios golpes, pero todavía era lo suficientemente rápido para recuperar los rings que salían despedidos, hasta que finalmente me quedé con uno solo. Recibí otro golpe y esta vez no pude recuperarlo. Aún así seguí resistiendo, pero al final perdí. Después del último golpe, Knuckles salió despedido y se estrelló brutalmente contra el suelo. Sonic desapareció. Solo había logrado quitarle media barra de vida. Knuckles intentó levantarse desesperadamente, pero Sonic reapareció detrás de él y le conectó una violenta patada en la espalda. Entonces escuché algo horrible: el sonido de su columna quebrándose. Knuckles gritó de dolor. Sonic no dijo absolutamente nada, solo sonreía de manera macabra mientras Knuckles agonizaba en el suelo. Después comenzó a patearlo repetidamente, con tanta fuerza que en cuestión de segundos Knuckles ya tenía huesos expuestos. Podían verse fragmentos de su caja torácica y también huesos sobresaliendo de sus extremidades. Aún así, seguía vivo. Respiraba con dificultad. Sonic se acercó lentamente sin dejar de sonreír, y entonces, sin decir una sola palabra, colocó una mano sobre la nuca de Knuckles y le arrancó la cabeza. Junto con ella salió parte de su columna vertebral completamente destrozada. Yo ya no quería seguir viendo aquello. Simplemente eran demasiadas cosas para procesar, pero seguía sin poder mover un solo músculo. Entonces Sonic levantó lentamente la mirada hacia mí, y la pantalla volvió a oscurecerse. Después apareció un mensaje: te estás quedando sin oportunidades. ¿Quieres intentar una vez más, Tom? Sabía mi nombre, no sé cómo, pero lo sabía. Entonces el juego regresó al menú de selección, y solo quedaba Eggman. Me detuve unos segundos a observar los retratos de Tails y Knuckles. Ambos aparecían completamente destrozados. Mientras tanto, Eggman miraba fijamente al jugador. Parecía triste. Entonces seleccioné a Eggman. La risa sonó una última vez, y apareció un mensaje: esta es tu última oportunidad, Tom. Será mejor que no la desperdicies. Entonces aparecí dentro de la base de Eggman. Avancé un poco, hasta que Eggman subió a una nave. La escena mostró cómo ascendía lentamente mientras la nave flotaba tranquilamente por el aire. Pero, de repente, un rayo cayó del cielo, y todos los colores del juego desaparecieron. La pantalla pasó a blanco y negro. Toda la escena había cambiado. El cielo ahora era rojo, y parecía estar cubierto por miles de rostros deformes. Entonces lo vi. Detrás de la nave había un monstruo Lovecraftiano, algo gigantesco.
algo imposible de describir correctamente, y se suponía que eso era Sonic. Apareció otra barra de vida, pero no era una sola, eran varias, muchas. También aparecieron las barras de vida de la nave de Eggman, y eran muchísimo menores que las de Sonic. Entonces comenzó la batalla final. Yo disparaba proyectiles mientras intentaba esquivar los ataques de Sonic. Pero, a diferencia de la pelea contra Knuckles, esta vez Sonic también esquivaba mis ataques. Aún así logré acertarle varios disparos. Sonic lanzaba pequeñas esferas de energía que atrapaban lentamente la nave de Eggman. Tenías que escapar rápidamente antes de quedar encerrado. También disparaba finos rayos de energía desde sus ojos. Y, además, cargaba un gigantesco rayo que ocupaba prácticamente toda la pantalla. Al principio la pelea era manejable, difícil, pero manejable. Sin embargo, mientras avanzaba el combate, los ataques se volvían cada vez más frenéticos, más rápidos, más agresivos, y a veces combinaba varios ataques al mismo tiempo, sin darte oportunidad alguna de contraatacar. Sin mencionar el escenario, constantemente caían rayos que hacían que la pantalla cambiara entre blanco y negro, y ese efecto duraba varios segundos, dificultando muchísimo distinguir los ataques. Seguimos peleando durante un largo rato, pero llegó un momento en el que entendí algo: era totalmente injusto. Los ataques eran casi imposibles de esquivar. Ni siquiera podías atacar sin recibir daño, y los rayos caían cada vez más seguido. Aun con todas esas desventajas, no me rendí, seguí luchando, hasta que finalmente Sonic quedó con una sola barra de vida, y yo estaba a un solo golpe de perder. Con el tiempo logré adaptarme un poco a sus patrones de ataque, y entonces ocurrió. Su barra de vida, que antes parecía interminable, estaba a punto de agotarse. Seguí presionando, hasta que apareció una pequeña apertura. La aproveché y ataqué, pero Sonic esquivó el golpe, y entonces lanzó su último ataque. Ya no tenía más vidas. La nave explotó, y después otra explosión, y otra más, hasta que toda la nave quedó envuelta en llamas mientras seguía explotando con Eggman todavía dentro. La nave comenzó a caer lentamente hacia la tierra, y junto con él también caían mis esperanzas. La pantalla se oscureció lentamente mientras Sonic seguía observando desde el fondo. Entonces apareció una escena mostrando los restos destruidos de la nave después de impactar contra el suelo, y finalmente apareció el mensaje de Game Over, acompañado por una melodía aterradora. La pantalla se puso negra una última vez, y entonces apareció el último mensaje de aquella criatura. Yo ganó, así que tomaré lo que es mío. Nos vemos pronto, Tom. Después de eso, el juego simplemente se cerró. Intenté buscarlo, pero no había nada. El juego había desaparecido. Revisé el pendrive, nada. Busqué en el disco duro de mi computador, nada. Era como si el juego jamás hubiera existido, como si nunca hubiera estado ahí desde el principio. Yo simplemente desconecté la computadora y me puse a llorar en mi habitación. Después de un rato llegaron mis padres. Les mentí. Les dije que un ladrón había intentado entrar a la casa. No tuve el valor de contarles lo que realmente había pasado. Ellos intentaron calmar. Mi padre salió a revisar afuera y llamó a la policía. Ya han pasado varios días desde que jugué ese maldito juego. Desde entonces arrojo agua bendita alrededor de mi casa. Cuando voy a dormir pongo sal frente a la puerta de mi habitación. Incluso compré una Biblia y empecé a rezar. Me aseguré de que ni mis padres ni mis vecinos me vieran haciendo esas cosas, porque ¿quién iba a creerme que un demonio se llevó a mi amigo y ahora viene por mí también? He hecho todo lo posible para evitar a esa cosa.
Pero cuando estoy fuera de mi casa, siento esa presencia, siento que algo me sigue, que me observa, pero cada vez que me detengo para investigar no encuentro nada. Sé que está ahí, esperando, disfrutando de mi miedo, igual que un animal juega con su presa antes de matarla. Sé que es solo cuestión de tiempo antes de que esa cosa me arrastre a su mundo retorcido para toda la eternidad, y por eso decidí hacer esto, para que no caigas en su trampa, como lo hicimos mi amigo y yo. Si encuentras un juego llamado Sonic.exe, no lo juegues, desinstálalo, apaga tu computadora, fórmate el disco duro, haz lo que quieras, pero bajo ningún concepto abras ese juego. Ya es demasiado tarde para mí, pero al menos puedo dejar este mensaje. Tal vez así consiga evitar que otra alma inocente caiga en las garras de ese monstruo.